Hola a todos, muy buenos días, bienvenidos a serenitymarkets.com. Les habla José Luis Cárpatos y esta es nuestra cita tradicional de todos los sábados con las 4 claves de la semana que ahora termina. Vamos a ver en profundidad la clave técnica, la clave fundamental, la clave cuantitativa o de fontanería de mercado y también la clave de varios. Empezamos a grabar hoy sábado día 4 de octubre a las 10:30 de la mañana, hora española, 6 horas menos, hora de Nueva York. Hoy un pelín más tarde de lo habitual, pero tengo a mi señora enferma. Toda la semana seguimos con su problema de falta de defensas y bueno, pues a la más mínima la pobre pues la pilla. Y es que por increíble que parezca, casi un año después de haber iniciado las reformas, siguen viniendo albañiles a casa, que aún no han terminado con toda la desfachatez del mundo lo que se empezó el verano pasado. Estamos viviendo con normalidad y la semana anterior pues vinieron albañiles. Y yo ya vi que uno andaba bastante resfriado y tosiendo y demás y le dije a mi señora que llevara cuidado, pero al final, claro, todo el día metidos en casa, pues ella lo ha pillado, porque no tiene defensas en ninguna clase. Es que es increíble. Aún seguimos con la reforma. Lo mío es para escribir una novela. En serio, ahora que me estoy haciendo otra vez escritor, sigo escribiendo el nuevo Leones contra Gacelas, no se preocupen, que no bajo el ritmo. Y luego seguiré escribiendo más libros. Creo que ese va a ser mi pasión con la edad. Pues igual escribo una novela de mi reforma, porque vamos, es que es algo histórico. Lleven cuidado con las reformas, porque ya ven que incluso aquí en Suiza es exactamente igual que en otros sitios, ¿eh? Es una cosa... Y luego encima, pues la de chapuzas que aún quedan por todos los lados, que tendremos que tranquilamente, porque estoy harto ya de que venga más gente aquí en la casa, pues dentro de unos meses habrá que dar un repaso por ahí. Por ejemplo, mi dormitorio es la antología de los crujidos. El suelo flotante está mal sujeto, cruje mucho y, por ejemplo, debe estar el suelo tan tensionado que cada vez que te acuestas, a los 2 minutos así de acostarte, se oyen unos crujidos en cadena por todo el cuarto, que es que justo cuando estás ya quedándote durmiendo, porque yo me duermo normalmente muy rápido, que te desvela. Y además en cadena, suenan por todos los lados. Si como tengas la temperatura durante la noche que te deja la calefacción puesta más allá de 22 grados o así, bueno, es la antología del crujido. Curiosamente, entre 20 y 22 es cuando menos cruje el suelo. Hay muchas cosas así que nadie tuvo en cuenta y que arreglar. Pero en fin, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Y mi señora, pues nada, lleva toda la semana fatal, con muchísima tos y yo pues intentando estar un poco alejado porque tengo muchísimo trabajo, lo único que me faltaba. Acabar yo también, no sé si lo conseguiré, que los dos aquí metidos, pero lo seguiré intentando. De momento lo estoy consiguiendo, ahora mismo estoy normal, no sé lo que pasará en los próximos días. Pero en fin, paciencia. Hemos aprovechado que estaba un poco enferma y que no nos apetecía, pues lógicamente, hacer gran cosa para ver una serie nueva en Netflix, porque desde aquí no podemos entrar en Antena 3, esta serie la hicieron en Antena 3. Estamos suscritos a Antena 3 Play y cada vez que entramos en algún sitio medio interesante nos dice que para esta región no está disponible, ¿no? Meten unos rollos, de aquí no te espero. Y en la 1 igual, en la televisión 1 internacional, no sé si es que los emigrantes se deben creer que somos un poco raros o no sé, porque vamos, meten unos rollos y unas películas de hace 40 años y unas cosas que es tremendo. Por cierto, que esta semana yo siempre les hablo mucho de la película esa de 2 francos 40 pesetas y otra que había parecida también. Y curiosamente esta semana vinieron al consulado español en Ginebra los actores de la película, se proyectó la película y se hizo un debate sobre la misma. Desgraciadamente yo no pude ir con el tema de mi mujer, pero me comentaron que estuvo bastante curioso, bastante interesante. Bueno, pues como les decía, nos hemos visto entera una serie española bastante buena, que es de Antena 3, pero ya la están haciendo en Netflix, que se llama Ángela. Una trama bastante interesante, bastante densa. Los actores lo hacen bastante bien, bastante profesionalmente y se ve con gusto.
Es de una tirada, no sé si son 8 capítulos, creo que es, o 6 o 8, no me acuerdo ahora. Eh, Son 6 porque son un capítulo por cada letra del nombre Ángela. Justo, son 6 capítulos. Está muy bien, la recomiendo. No, como digo siempre, no es para el Grammy. El Grammy, digo yo, el... Sí, bueno, sí que se llama así, ¿no? Los premios Grammy a la mejor serie, pero bueno, pues está muy bien. Y mucho fútbol, o sea, estoy hinchando a ver fútbol y este fin de semana, pues igual, a descansar. Y, y a leer también lo que puedo y a escribir, sobre todo a escribir, que me lo estoy tomando bastante en serio, más muchos cambios personales que sigo ahí en ese proceso de reinvención bastante ambicioso que me he marcado. Bueno, un poquito de propaganda antes de empezar. Acaba de empezar esta semana el máster en mercados financieros de Intefi, un máster potentísimo, como ya he comentado en semanas anteriores, que merece la pena. Aún están a tiempo de reengancharse porque las primeras clases se han dado este fin de semana, pero están grabadas. Es un máster muy profundo que toca absolutamente todo, que tiene certificación universitaria de la Universidad Isabel I con determinados requisitos académicos previos, si no está el título propio de la escuela, y que tiene una pequeña bolsa de trabajo también, según me comentan en Intefi, lo cual pues le hace bastante interesante. También recordar que está empezando en breve, quedan unos días solo, la quinta edición del curso de Scalping que da mi buena amiga Judy Juliá, que es buenísimo. De hecho lleva 5 ediciones, el máster lleva 11, ¿eh? También muestra que ha tenido muy buena acogida. Les recuerdo también que si entran en gloversia.com pues pueden acceder a todas las estrategias que se manejan con diversas instituciones y pues ahí tienen las 3 primeras, por ejemplo. Gloversia Multimercados Equilibrada, yo creo que es un proyecto interesantísimo. Empezó a mediados de julio en su estado actual. Se aplican técnicas de hedge fund en un universo de 10 futuros con 53 subtécnicas. Además se le añaden opciones. Y desde que empezó a mediados de julio está funcionando extraordinariamente bien. Toma posiciones en oro, también por ejemplo en bonos, en bolsa, en sectoriales bursátiles, en diferentes productos. Vamos, toca prácticamente todo, con técnicas, insisto, de hedge fund indiferentes a que el mercado sea alcista o bajista. Es totalmente indiferente, muy interesante. También Globesia Dinámica, más conservadora, con una cartera de bonos muy buena. Desde el 2022 siempre ha tenido todos los años en positivo. O Gestión Boutique 4, que tiene 5 estrellas Morningstar. Este año lleva ya un 8%, el año pasado casi un 40%. Tenemos un montón de productos interesantes. Y también recordarles que tenemos abierta la posibilidad de una inversión en una plantación de pistachos mediante el alquiler de 22 hectáreas de regadío con agua del Pirineo en la provincia de Huesca, invirtiendo en la instalación de riego, plantación, trabajos agrícolas, con la idea de alquilar a 25 años, pero con voluntad de desinvertir en el 7º año cuando se alcance el break-even, con rentabilidades netas bastante interesantes, siempre teniendo en cuenta que, bueno, estamos en agricultura, sector primario, puede haber muchos factores a considerar. La inversión mínima, los tickets que se están abriendo serían de 30.000 euros y pretendemos crear un mercado secundario para quien quiera desinvertir antes de tiempo, siempre que haya demanda. Ya muchos de ustedes se han mostrado interesados. Por favor, escriban a los correos que pone en info@gloversia.com, que pone esta página, para tener más información, porque estamos valorando a ver si podemos meternos en el proyecto o no. Nosotros somos los primeros que nos metemos en función del número de interesados que haya. Así que sí, ya saben que no es la primera vez que hacemos cosas así. Hemos hecho otros tipos de proyectos corporativos y demás. La gente pues creo que está quedando bastante contenta. Lo tratamos con muchísima seriedad el tema. Inversión en pistachos, sector agrícola, ¿por qué no? Igual hay menos burbujas aquí que en otras cosas que tenemos en los mercados financieros, ¿no? Pues vámonos a la burbuja. A mí no me duele decir que esto es una burbuja. La gente tiene mucho miedo. Yo he hablado con otros analistas y mucha gente me dice, yo no me atrevo a decirlo porque arremeten contra ti, no sé qué. Si a estas alturas ya me da exactamente igual, y creo que hay que llamar las cosas por su nombre, pero les entiendo. De hecho, una de las razones por las cuales se entra en burbuja es porque la mayoría de bancos de inversión, que son al final
los que su opinión pesa, porque la mía, la verdad, pues soy una birria de analista de tercera, ¿no? Pero los bancos de inversión, que son los que de verdad su opinión cuenta, saben perfectamente que si se ponen en contra, estás muerto. Si aciertas, eres un genio, pero si fallas, estás muerto. Un ejemplo podría ser Kolanovic, que se empeñó en ser bajista, se ha equivocado, el mercado no paraba de subir y lo han echado de JP Morgan, ¿no? Pero hay casos bastante peores, ¿no? Y de ahí pues se produce un efecto manada que provoca pues que se infle más la burbuja. Estamos en burbuja en este momento. El mercado ya se ha vuelto totalmente irracional y ya pues solo ve una dirección que es hacia arriba. Ya está. A ver, el hecho de que estemos en una burbuja no significa que no pueda seguir subiendo. De hecho, ahora mismo lo más probable es que de aquí a finales de año en algún momento veamos el número redondo 7000. Es totalmente posible. Y eso que acabo de decir que estamos en una burbuja, pues que eso no quiere decir nada. El proceso de las burbujas es complejo, cuesta mucho darle la vuelta y todo parece indicar que a esta burbuja aún le queda bastante recorrido al alza. Entonces hay que ser conscientes de que estamos donde estamos, pero tampoco podemos renunciar al posible tramo al alza que pueda quedar. Obviamente. Entonces, ojo, que no se confundan mis palabras. El estar en una burbuja no significa que haya que salir huyendo. No, simplemente que hay que saber dónde estás para poderte manejar, pero las subidas pueden seguir siendo bastante importantes. ¿Por qué no? Eso es una cosa que está clarísima. Miren, voy a leer unos párrafos de mi libro Leones contra Gacelas. Como estoy ahora repasándolo y todo esto, pues me estoy recordando. Y que vean un poco lo difícil que es para alguien que está en un banco de inversión salirse del efecto manada y los riesgos que corre. Contaba en el libro de Leones contra Gacelas la historia de Derek Terrington, que era uno de los mejores analistas de Europa. Estaba muy bien considerado y cuando tenía 52 años decidió ir contra la corriente dominante. Era la época en la que el grupo Maxwell era el no va más, ¿no? Tenía un poder impresionante y bueno, y no paraba de subir. Entonces Terrington un día se hartó de ver, y esto vuelve a pasar ahora, como todo el mundo pasaba por alto los balances inflados, las perpetuas incoherencias de su contabilidad, mientras el valor subía y subía, y lanzó una recomendación a vender. Y encima con una nota en la cual decía que no podía recomendar la compra de aquel gigante con pies de barro líquido. No estoy diciendo que la burbuja actual sean gigantes de pie de barro líquido. Nvidia no es un gigante con pies de barro, pero sí son gigantes con pies de barro multitud de churros de punta que se está comprando ahora a base de bien. Porque ahora veremos luego más detenidamente cómo los valores peores son los que más están subiendo. El rally ahora se ha enfocado mucho en los valores de muy baja calidad, lleva ya tiempo, lleva meses así, y nadie dice nada, ¿no? Bueno, total, que este hombre se le ocurrió decir la verdad. El grupo Maxwell pidió su cabeza, la entidad que le tenía contratado asustada no solo no defendió al analista, sino que lo despidió efectivamente. Y el valor siguió subiendo. Terrington no solo fue despedido, sino que fue vetado en la City londinense. Los propios inversores le despreciaban, eso es lo más normal. Si te sales del tiesto y dices alguna verdad, que no digo que yo las diga, yo soy un analista muy malo, no soy capaz de llegar a tantas investigaciones, pero los que se atreven y lo dicen, esto es un churro, esto es un pedazo de burbuja, aquí se nos ha ido la cabeza a todos, automáticamente es machacado sin piedad. Porque no te interesa, porque tú estás comprado y no te interesa que nadie diga lo contrario. Entonces los propios inversores a los que trató de defender, pues no querían saber la verdad. Nadie le dio trabajo, nadie quería contratarle, y pocos meses después, ¿saben qué pasó? Que el grupo Maxwell se desplomó con mucha violencia. Terrington tenía razón, pero cometió el grave pecado de tener razón demasiado pronto. Y digo yo en el libro, los analistas no pueden tener razón demasiado pronto, ni pueden tener razón solos, porque en ambos casos son machacados sin piedad. Así es el mercado y así son los inversores, que son los que teóricamente se verían defendidos por estas posturas tan valientes.
Entonces, quién puede atreverse a desafiar a esta gigantesca máquina de manipulación montada por muy pocas manos leoninas? ¿Cuántas veces Terrington no pensaría que hubiera seguido tan tranquilo si hubiera seguido la corriente general? Claro, el problema es que además el inversor promedio, tanto institucional como particular, tiende a pensar que si un gran analista, los famosos de los bancos de inversión, dicen esto es una burbuja, si luego sube lo matan. A pesar de que el analista puede decir, como estoy diciendo yo ahora, esto es una burbuja, pero los procesos y mecanismos de las burbujas indican que pueden seguir subiendo durante mucho tiempo más. ¿Correcto? Pues no. Hay que andarse con mucho cuidado. Por lo tanto, todo esto va a ser ahora una maquinaria que se retroalimenta. Léanse todos los comentarios de bancos de inversión. Se están dando precios objetivos cada vez más altos y prácticamente no hay ni uno solo, y más después de ver el ejemplo de Kolanovic, que se atreva a salirse del tiesto. Si tú dices, eres un gran analista y dices que esto puede ser que deje de subir y sube, te matan. Y te lo recuerdan además durante 20 años. Entonces es realmente difícil la postura que tienen. Por lo tanto, todo el establishment en su conjunto prefiere ir en el efecto manada, y ya si ve que hay algunos que estén saliéndose del tiro, todo eso provoca que el mecanismo de las burbujas se refuerce y sea cada vez pues más poderoso, ¿no? Y ya llega un momento en el que cualquier barbaridad, pues ahora está de moda la inteligencia artificial. Ya cualquiera que diga que va a poner un centro de datos, cualquiera que diga que crea una empresa que se dedica a la inteligencia artificial, o que si va a llegar a no sé qué acuerdo, no sé qué, todo se exagera de una manera, y lo que nos queda, por ver, que llegará a ser todo pues como bastante irracional, ¿no? Y ya que estamos con el libro, pues les recuerdo también unos pocos parrafillos que, por poner un ejemplo mucho más antiguo, cuando entre los años 59 y 61 pues empezó con el tema de la electrónica, ¿no? Entonces, fíjense lo que pongo en cursiva. Se denominó el boom de la trónica, ya que las ofertas de acciones siempre incluían alguna versión mutilada de la palabra electrónica en su nombre, aunque la compañía no tuviese nada que ver. A los compradores de estas emisiones no les interesaba en realidad qué era lo que producía la compañía, siempre y cuando apareciera electrónica con una cierta sugerencia de esoterismo, ¿no? Entonces, hubo cosas raras como American Music Guild, cuyo negocio consistía únicamente en la venta puerta a puerta de fonógrafos, tocadiscos, que se cambió el nombre por el de Space Tone antes de salir a bolsa, y las acciones subieron 7 veces, ¿no? Entonces todo el mundo se llamaba Tron, Tronix o algo así que sugiriera electrónica. Entonces hay algunos comentarios, ¿no? Bastante graciosos, ¿no? Como este. Dice, tomemos una pequeña compañía que ha estado fabricando cordones de zapatos durante los últimos 40 años y vende a 6 veces los beneficios. Le cambiamos el nombre de Shoelace a Electronics and Silicon Far Burners, y en el mercado actual las palabras silicon y electronics tienen el valor de 15 veces los beneficios. Dice, el asunto no se centra en la palabra, que no entiende nadie. Una palabra que no entiende nadie le da derecho a multiplicar por 2 la suma total. Bueno, como ven, total, 42 veces más los beneficios de la nueva compañía simplemente por cambiar el nombre. Estas cosas son reales, estas cosas pasan. Y estas cosas pasaron con las burbujas anteriores y están volviendo a pasar ahora. Estamos en un periodo de exageración ya, aquí vale todo. El gobierno de Estados Unidos ha cerrado durante la semana, pero da exactamente igual. ¿Por qué? Pues porque no paran de sucederse las estadísticas que dan los grandes analistas, donde se ve que en anteriores cierres del gobierno tampoco ha pasado nada grave, y es la autoprofecía que se cumple a sí misma. Ya como nadie espera que pase nada grave en función a esas estadísticas anteriores, pues el mercado se lo ha tomado con mucha tranquilidad. Y sí, la realidad pues es que no pasa nada. Ya ven, estos son los últimos cierres del gobierno, desde 1980 hasta el último de 2018-2019, que es el que más duró, 35 días. También en la primera etapa de Trump, por cierto. Bueno, pues no pasó nada. Ya ven que el SP500
excepto en un par de ocasiones donde bajó muy poquita cosa, no llegó al 1%, no llegó al 0,5%, en el resto de ocasiones o ha subido o se ha quedado más o menos igual, pero vamos, que esto de los cierres del gobierno no suele pasar nada. En este cierre no sé yo, porque es un cierre un poco más puñetero, la guerra que hay entre demócratas y republicanos por la sanidad es lo que realmente está detrás de todo esto. Los demócratas intentan aprovechar la presión que pueden poner en los republicanos con este cierre del gobierno para que los republicanos retrocedan algunos de los recortes que han hecho en sanidad, especialmente los que afectan a las personas con más edad, y los republicanos esgrimen pues eslóganes del estilo de no porque con estos gastos realmente lo que estamos es pagando la sanidad de inmigrantes irregulares y no sé qué. Y ahí está la lucha. Esta vez podría durar más. Las casas de apuestas, que suelen andar bastante finas con estas cosas, están dando unas posibilidades de unos 15 días aproximadamente. En cualquier caso, Goldman ayer por la noche escribió un paper estimando que por cada día que está el gobierno cerrado, el Producto Interior Bruto trimestral va a perder casi 15.000 millones de... Perdón, cada día, no, cada semana. Por cada semana que está el gobierno cerrado, el Producto Interior Bruto trimestral anualizado perderá un 0,2% por semana o 15.000 millones de dólares. El propio Bessent advirtió que esto es así y que el Producto Interior Bruto se podría ver bastante repercutido en este trimestre por culpa del cierre. Pero ¿saben qué? Que el mercado, como cuando estás en estas fases de euforias, todo le das la vuelta para seguir con la tendencia, que es lo que manda, pues dice que es mejor así, que no hay ningún problema, porque lo que sucede es que así pues será más fácil que bajen los tipos de interés. Que no es lo suficientemente grave para que tumbe la economía, pero que así será más fácil que bajen los tipos de interés, que es un poco la idea general que tiene el mercado ahora o la que se cuenta a sí mismo, pues para seguir justificando las altísimas valoraciones que tiene el mercado ahora mismo. Insisto, lo cual no quiere decir que se vaya a dejar de subir. Entonces, bueno, pues mire, pues ahora dicen que con esto los tipos de interés será más fácil que bajen porque está la cosa mal. Encima, con el cierre del gobierno no se ha dado el dato de empleo, pero sí se han dado otros datos de empleo que normalmente se les hace menos caso, pero como ahora no había otro para controlar esto, pues se le ha dado mucho bombo, que ha sido el dato de ADP, que como he dicho muchísimas veces, a mí siempre me ha parecido más acertado y menos sospechoso que el dato de empleo general. Y este dato de ADP, pues como estoy diciendo, pues bastante menos sospechoso, mucho más serio, calculado de otra manera, con más rigor, como es un dato privado, sí que se ha publicado, y esto ha sido clave durante la semana, pues ha salido fatal. Ha salido, las barritas son el conjunto de 2 semanas. En las 2 últimas semanas se han perdido 35.000 empleos privados. Como podemos ver, esto no sucedía desde el 2020, desde la crisis del COVID, y antes, pues en algunos momentos del 2019, antes de la crisis del COVID, y ya antes en el 2010, que aún estaban con las consecuencias de la grandísima crisis financiera del 2008-2009. Entonces, el mercado que ha interpretado esto está mal, el empleo está mal, es evidente, el empleo está en el peor momento desde el año 2021, pero, como se puede ver a simple vista, no tan mal como para pensar en una recesión. Luego, perfecto, para mí perfecto, dice el mercado, porque de esta manera me van a bajar seguro los tipos de interés, pero no tengo que temer una recesión que tumbe los beneficios de las empresas y que tumbe las cotizaciones. Es una forma de pensar, ¿no? Francamente, creo que es mejor que el empleo esté aquí para los beneficios de las empresas que no que esté aquí. Pero bueno, el mercado lo que quiere es que le bajen los tipos de interés, el gobierno de Estados Unidos también, y esta es la interpretación que se le ha dado. También otro dato que normalmente no se tiene muy en cuenta, pero que dadas las circunstancias actuales de que no se ha publicado el dato de empleo, pues sí, esta vez sí que ha sido considerado, pues es el de despidos
corporativos de la consultora particular Challenger Gray Christmas. Han dado la menor contratación corporativa desde el año 2009, esta semana. Entonces es evidente que el empleo se está enfriando. ¿Pero realmente está el empleo problemático y es de temer? No lo creo. Hoy voy a la contra de todo. No lo creo. Ventajas de ser ya mayor. A mí me da igual. No lo creo. ¿Por qué no lo creo? Porque realmente el empleo lo que estaba era muy sobrecalentado en este periodo, como consecuencia de todas las medidas que se tomaron tras el COVID, pues saben que había hasta problemas para encontrar gente, ¿no? En los sitios el empleo estaba muy sobrecalentado. Francamente creo que de momento el mercado solo se está ajustando a un modo de empleo más normal. Nada más que eso. Y sigo defendiendo lo que ya dije en semanas anteriores, que es la relación entre el dato de JOLTS, que también se ha publicado esta semana, ese llegó justo a tiempo antes de que cerrara el gobierno. El dato de JOLTS, hemos visto cómo la relación entre ofertas de empleo y parados ha bajado hasta el 0,9, por ahí. 0,9, es decir, hay unas pocas más personas paradas que ofertas de empleo. Entonces, los titulares de todos los analistas eran: madre mía, qué mal está el empleo, que hay menos ofertas de empleo que parados. Pero es que eso es lo normal. Históricamente, la correlación normal está en el entorno de 0,7 veces. O sea, bastantes menos ofertas de empleo que parados. Eso es lo normal. Históricamente ha sido ese el promedio. Por lo tanto, aún nos queda tramo de que ese parámetro empeore y estaríamos dentro de un empleo que simplemente se está regularizando porque estaba muy sobrecalentado. El ratio de las recesiones está en 0,47. Es decir, muchísimos más parados que ofertas de empleo. Estamos lejísimos de llegar a eso. Si este ratio sigue empeorando, les avisaré, porque creo que es una medida muy acertada de hasta qué punto el empleo está mal o no. Curiosamente, a pesar de todas estas perspectivas tan tremendas que tiene el mercado de bajadas de tipos, que el mercado cree que es la situación actual, es la mejor para que bajen los tipos, durante toda la semana hemos tenido un bombardeo de miembros de la Reserva Federal que han dicho todo lo contrario de lo que cree el mercado. O sea, que es bastante paradójico, pero a ellos no les escuchan, porque eso no está dentro de todo lo que es la euforia. Todos han dicho lo mismo, salvo el que puso Trump, miran, todos los demás han dicho que hay que llevar mucho cuidado, que el empleo no está tan mal, claro que no está tan mal, se lo acabo de analizar a ustedes, que el empleo no está tan mal, y que la inflación hay que vigilarla porque los efectos de los aranceles sobre la inflación aún no se han visto, y no se han visto por una razón muy sencilla, y lo dicen muchos de la Reserva Federal, y es que además están en lo cierto, pues porque antes de que llegaran los aranceles se compró de todo en Estados Unidos a lo bestia, un incremento de las importaciones brutal, y hasta que esos stocks se terminen de liquidar, pues no se notan los efectos, pero tarde o temprano se notarán. Por favor, no seamos inocentes. De hecho, esta semana, y por hacer una gracia y por congraciarse con sus votantes, Trump anunció una medida, que iba a pagar $1.000 a $2.000 a cada contribuyente por los aranceles, la paguita de turno para ganar votos. Pero eso me da igual. Primero, no sé cómo piensa rebajar la deuda y el déficit con pagos de ese tipo. Estamos hablando de más de 300 millones de habitantes en Estados Unidos, creo que hay, a $1.000 cada uno. Pero no, lo que más quería resaltarles es que dijo que iba a pagarle $10.000 millones en subvenciones a los agricultores. ¡Ay, ay, 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 ay! Cuidado con eso. No lo digo ni porque eso sean medidas populistas o no, yo eso me da igual. Lo digo porque si uno se coge el manual de lo que pasa cuando subes los aranceles más de la cuenta, es decir, años 30, porque no tenemos otra comparación en Estados Unidos, años 30, perdonen que no ponga tanto el gráfico, pero es que cada vez lo intento hacer más modo podcast porque es como me dicen la mayoría de ustedes que lo ven, más escuchado que visto, ¿no? Porque dura mucho. Entonces prefiero hacerlo así los que lo ven en forma podcast no sufren por los gráficos.
Pero si te pillas el manual, años 30, otro como él, otro presidente que dice que no pasaba nada, mete unos aranceles brutales, no va a pasar nada, no va a subir la inflación sube lo que no está escrito. Y también tuvieron que poner subvenciones a los agricultores, porque Trump dice que estos aranceles son para proteger a los agricultores, a los productores de no sé qué, de no sé cuántas, y hasta ahí pues tiene razón. También decíamos el otro día que Europa se tiene que proteger contra el acero chino, por ejemplo. Pero eso hasta cierto punto. El problema está en que está sucediendo lo mismo que en los años 30. Hay muchos aranceles, la gente le está comprando muchísimos menos productos agrícolas a Estados Unidos, y los de las granjas se están acordando de la familia de Trump con todo esto los aranceles. Porque claro, los chinos llegaban a las granjas de Estados Unidos y compraban soja a punta pala, los argentinos, no sé qué, yo qué sé, sobre todo los chinos. Y ahora todo eso está bajando mucho, que es exactamente igual lo que pasó en los años 30. Entonces Trump le va a dar subvenciones a los... ¿No hubiera sido mejor no poner los aranceles? Ahora les va a dar subvenciones. En los años 30 también le dieron subvenciones. ¿Saben cómo terminó la cosa? Que el sector agrícola se hizo totalmente dependiente de las subvenciones y luego no había manera de quitarlas. Y se tuvieron que pasar un porrón de años pagándole las subvenciones. Entonces, de momento se va cumpliendo al pie de la letra el manual de lo que sucede cuando alguien, por muy iluminado que tú te creas que eres, sube los aranceles más de la cuenta, no puedes evitar las consecuencias aunque tú creas que tú vas a conseguir que esta vez sea diferente. Entonces, vamos siguiendo todos los pasos y la inflación será otra de las consecuencias. Se diga lo que se diga y se haga lo que se haga. Porque lo que no puede ser, no puede ser y además es imposible. Bien, volvamos al argumento de la burbuja y al argumento de que esto no quiere decir que no se pueda seguir subiendo. Claro que se puede seguir subiendo y mucho, y mucho. Y lo más normal, vuelvo a repetir, es que en algún momento, con algún susto que otro, pues pudiéramos ver 7.000 puntos en el SP500 de aquí a finales de año. La burbuja puede seguir subiendo, es que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Bueno, pues me ha gustado mucho esta tabla de Goldman, en el cual hace una comparativa entre los tops, los valores top de la burbuja del 99 y los valores top de la burbuja que tenemos ahora en este año 2025. Como podemos ver, en aquella época el que más ponderaba era Microsoft, que tenía un 4,9. Ahora las ponderaciones están más concentradas aún. Esto es un fenómeno importante. Cuando se comparan las tablas hay que hacer esa advertencia. Entonces la concentración era algo menor, ahora es mucho mayor. Nvidia tiene el 7,6, pero es que Microsoft tenía 69 veces de PER y Nvidia tiene 30 veces. Bueno, lo que pasa es que Nvidia pues está ganando más dinero. Para poder entender este gráfico hay que tener en cuenta que este PER no es el actual, Nvidia lo tiene mucho más alto. Es el PER proyectado a 12 meses, el que están usando en esta tabla. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, en la hoja Excel se puede poner todos los beneficios que tú quieras. Pero me da igual. El proyectado que tenía Microsoft a 12 meses en aquel momento era justo antes del pinchazo de la burbuja de 69 veces, el de Nvidia es 30. Como ven, salvo Tesla, todos los demás con ese preproyectado están bastante más contenidos que estos. Al final era 41 veces y ahora son 31 veces. Insisto, proyectado a 12 meses, no es el PER actual. Por lo tanto, la burbuja más comparable con esta, que puede ser esa, pues aún le quedaría recorrido. Quizá el valor que más se pudiera parecer a Nvidia es Cisco, nada que ver, o sea, realmente son circunstancias diferentes, compañías diferentes, pero bueno, en cierta manera Cisco era el santo y seña de las redes de transmisión de Internet en un momento en que Internet iba a ser el futuro y lo fue, y Nvidia pues es lo mismo con sus chips en el mundo de la inteligencia artificial, que puede ser el futuro y de hecho lo va a ser. Yo no puedo vivir ya sin el ChatGPT, es más, cuando cayó el ChatGPT aquel día, me fui a Grok, que no lo conocía de nada, y alguno de ustedes me dijo que lo mirara bien porque aportaba mucho. Pues sí, es verdad, ahora combino los dos. Estoy en el Pro de ChatGPT, o sea, para mí la inteligencia artificial ahora mismo es una parte fundamentalísima de mi trabajo diario y me quita una cantidad de trabajo
No, esta semana he tenido que hacer un impuesto de sociedades suizo sin tener ni idea del plan general contable y con la ayuda del ChatGPT Pro y combinado con el Grok por si se despistaba un poco más, hombre, repasándolo de forma humana para eso si alucinaba o cometía algunas cosas, me la he hecho en 2 días y me ha ahorrado un dineral de lo que cobra un fiduciario aquí. Ni les cuento el impresito del impuesto de sociedades de aquí, sin tener ni idea del plan general contable. Bueno, he conseguido hacer los libros, el impuesto, la junta, yo qué sé, todo. Es imprescindible. Para mí ahora mismo el ChatGPT Pro es un empleado. Es como tener un empleado por 180 francos suizos al mes, que no protesta, que no se queja y que está disponible a 24 horas del día. Que comete errores como los comete un empleado. Para eso estoy yo, para revisar todo lo que dice y cuando veo algo sospechoso, pues le das una vuelta. Pero me imagino que poco a poco esos errores los va a corregir. Estamos hablando de una revolución total. Esto es tremendo. Esto es la leche en bote, lo es. Pero todo tiene un límite. Pero el límite nos estamos acercando, no hemos llegado. Le puede quedar bastante más margen. Esta semana Citi mandó a sus analistas a Nvidia. Nvidia no hay que tomarse la broma, no es ningún gigante con pies de barro líquido. Sí que muchos de los valores que están subiendo ahora barbaridades lo son, auténticas porquerías, sobrevaloradísimas. Pero Nvidia yo creo que está carísima, que está sobrevalorada, pero una cosa es que esté sobrevalorada y otra cosa es que no sea una gran compañía, ¿no? Simplemente pues, son cosas diferentes. Citi, tras un análisis profundo en las propias instalaciones de Nvidia, pues llegó a la conclusión que su escenario base era de $210, lo que supondría un 15% de subida aún pendiente. Ya saben que los grandes bancos siempre hacen 3 escenarios. El escenario de hipótesis alcista, porque se le pusieran las cosas mucho más de cara, serían $300 con un potencial del 65%. Y el escenario bajista, si se le torcieran un poco las cosas, los resultados empezaran a no acompañar, pues sería de 120 con una bajada del 24%. Francamente, creo que es un análisis honesto, me lo he leído, está muy bien hecho, muy profundo, y los 3 escenarios son posibles. Y el escenario base, por supuestísimo, que es el más probable, un 15% más, pero puede subir un 65% más, o también puede corregir el 34%, creo que es base exactos, que se me sale de marco y no lo veo bien, me cae justo ahí. Bueno, alrededor del 30%. Perfectamente también. ¿De qué va a depender? Pues va a depender de que esta dinámica que tiene el mercado de absoluta euforia con la inteligencia artificial continúe. Si no continúa o el mercado empieza a dudar, empieza a creer que está un poco demasiado alto, que lo está, que empieza a haber un poco demasiado gasto, que lo hay, de demasiada producción, que lo hay, que no se está monetizando debidamente aún, en fin, que se tiene que moderar un poco la cosa, pues podría llegar al escenario bajista. Cualquier cosa es posible y no dejaría de ser en ninguno de los 3 escenarios una excelente compañía que ha innovado muchísimo y que ha aportado, yo creo, mucho a la humanidad. A mí me ha aportado, lo veo cada día en los chips de Nvidia que están dentro de OpenAI. Por cierto, OpenAI ya se valoran casi 500.000 millones de dólares. Me parece excesivo, como me parece excesivo los casi 5 billones de valoración de Nvidia, lo cual no quiere decir tampoco que OpenAI sea una mala compañía, que no lo es, ¿verdad? Que es la startup con mayor valoración del mundo ahora mismo y con unas proyecciones, además no se chupan el dedo, están intentando crear un ecosistema para que sus usuarios pues estemos dentro del sistema constantemente. En Estados Unidos están poniendo ya pagos, van progresando, en fin. Es un tema muy interesante que tiene mucho futuro, pero las valoraciones podría ser que estuvieran altas. Ya digo que cualquiera de las 3 cosas es posible. En el escenario bajista consideran que el PER se iría a 20, en el escenario neutro a 30. Esto también creo que es proyectado a 12 meses. Sí, justo. Estos son PER de beneficios proyectados y en el escenario alcista estaríamos hablando de 40. Todo esto se va a basar mucho en el gasto que se vaya a provocar por parte de todo el mundo. Te lo pone aquí. Con un gasto nos vamos al escenario alcista, con otro gasto al medio, con un gasto inferior, pues vamos a ver
las cosas bajistas, que las pone aquí muy pequeñito, dice que sería un escenario en el cual el gasto es mucho menor, 2 billones pone aquí, debido a la competición. Es evidente que Nvidia, como le pasó a Cisco, no puede mantener su hegemonía total como tiene ahora indefinidamente. Tarde o temprano aparecerán competidores, no parece que a corto plazo, pero sí a medio plazo, que le quiten cuota de mercado. Presión de precios, que las cosas estén ya demasiado caras en este respecto, y riesgos macroeconómicos que también te podrían perjudicar. Yo añadiría el gran factor limitador que tiene la inteligencia artificial, que no lo pone ahí, que para mí es el consumo eléctrico. Estamos hablando de que para determinados centros de datos ya se necesitan varios reactores nucleares para suministrar electricidad. Es un tema complejo. Para mí, en burbuja, pero lo cual no quiere decir que no sean buenas compañías, simplemente que la sobrevaloración es muy alta, pero podría ser muchísimo más alta, tranquilamente. Yo aquí no me voy a meter, cada uno tiene que hacer su propio análisis y yo qué sé, ya a estas alturas me da la sensación de que puede seguir subiendo hasta 7.000, pero no sé, está todo muy de acuerdo, estamos todos, no lo sé. Cada uno tiene que hacer su propio análisis, pero si alguien decide, pues yo voy a comprar aquí, aunque esté en máximos, lo único que les puedo aportar es la historia. Y en este magnífico gráfico de Standard & Poor's y de Bernstein, creo que la historia habla muy claro, muy claro. Vamos a ver, vamos a intentar interpretar este gráfico. Miren, en el SP500, si estudiamos desde 1980 a 2025, hay 11.508 días de trading. Y hay 953 días en los que se tocó máximos históricos, como ha pasado esta semana, por ejemplo. Bien, pues un inversor que hubiera invertido línea azul en un día de máximos históricos, al cabo de un año gana un 10,5% de promedio y tiene un 78% de posibilidades de que le haya salido bien en este periodo. Pero si hubiera comprado cualquier otro día, tiene exactamente las mismas ganancias y las mismas posibilidades, a un año. A 3 años, incluso gana más y tiene las mismas perspectivas casi si compran máximos históricos que si compran un día normal. Y en el MSCI World, es decir, en el índice que mide todas las bolsas del mundo, incluida la de Estados Unidos, que le pondera más de la cuenta, bajo mi punto de vista, es incluso mejor comprar en máximos. Este gráfico es muy importante. Es muy importante. Y creo que le voy a dar el título del vídeo de hoy a este gráfico porque me parece muy importante. Comprar en máximos en el MSCI World al cabo de un año da más rentabilidad que comprar cualquier otro día, un 13,5% contra un 8,2%. Y las posibilidades de éxito son muy parecidas. Un poquito más bajas, 79 contra 85%. Y al cabo de 3 años, comprar el MSCI World en máximos da un 36,1% de beneficio, con un 84% de posibilidades de haber acertado, y cualquier otro día 30,5% también por un 84% de posibilidades. O sea que si usted decide comprar en máximos, eso no es un problema. Lo cual no quiere decir que en esta ocasión se coman los máximos, pero en general y como estrategia a largo plazo, ya ven, las cifras son las que son. Ahora, ya hay que decidir cada uno si es momento o si no es momento. Eso ya el propio análisis de cada persona. En cualquier caso, esta burbuja sigue con políticas populistas de todos los gobiernos del mundo, paguitas, nadie contiene las deudas, hay muy pocas excepciones, seguimos igual. Y yo no sé si será eso, pero fíjense este gráfico que ayer me impactó mucho. La riqueza por generación. La riqueza de los baby boomers, entre los que me encuentro, estos son hasta el 64, yo nací en el 60, es la línea azul. Como ven, seguimos copándolo todo. Y sin embargo, los jóvenes que están en la última generación, pues la verdad es que no lo están teniendo fácil. Observen los millennials, que son los nacidos entre el 81 y el 96, por dónde andan. Comparado con los baby boomers,
y con todas las otras generaciones. Esto es culpa de las políticas irresponsables de los políticos actuales, de los últimos decenios, que lo único que quieren es mantenerse en el poder a base de paguitas y de gasto y gasto y gasto y más gasto y no se libra a nadie. Pues no lo sé, pero lo dejo ahí para la reflexión. Bien, en medio de esta burbuja están pasando cosas raras. Fíjense este tweet que pone la web de Zero Hedge y que merece toda nuestra atención. Esta semana ha pasado una cosa muy rara y que tienen ustedes que tener en cuenta. Muy rara. Y es que el VIX ha subido los 5 días de la semana y el SP500 también. Eso es rarísimo. Tan rarísimo como que Ryan Detrick, que siempre está al quite para ver cosas extrañas, dice que nunca desde que existe el VIX, que existe desde finales de los 80, se había visto algo parecido, salvo en 1996. Qué cosa más rara, que el VIX ha subido los 5 días cuando la bolsa ha subido los 5 días y lo normal es que haga lo contrario. Esto está muy en línea con este gráfico que publicó Goldman ayer y que es el que se está haciendo eco aquí Zero Hedge. Dice: la continua divergencia entre la volatilidad implícita, es decir, la que cotiza las expectativas de la gente, contra la volatilidad realizada, es decir, la volatilidad real, la que se calcula con una fórmula estadística que no tiene ninguna variación, es una de las más pronunciadas hasta llegar a récords. Esto está en línea con lo otro que acabo de decir. Es lo mismo, es el mismo fenómeno. La volatilidad implícita está muy alta comparado con la volatilidad real. El VIX está muy alto teniendo en cuenta que la volatilidad real, la que se calcula con una fórmula, está bajísima. Está en mínimos, de hecho, de donde ya más no suele bajar. Estamos hablando de un VIX a 16, pero la volatilidad realizada está por debajo de 10, que es muy difícil ya que baje de ahí. Históricamente, como ven, eso es muy raro. ¿Por qué está la volatilidad implícita en las expectativas del mercado más altas? Bueno, pues es fácil deducirlo, pero se lo he preguntado a mi empleado, al ChatGPT, y mi empleado me ha dicho esto. Dice: SP500 sube porque hay flujos direccionales muy fuertes, momentum alcista, cierre de cortos, ahora hablaremos de eso, Cierre de cortos están siendo fundamentales, pero el VIX sube. ¿Por qué? Pues porque nadie se fía del rally. Yo no diría nadie, ¿no? Pero hay muchos que no se fían del rally y la demanda de cobertura aumenta. Es decir, hay mucha gente que está mosca con tanta subida que sí que cree que es una burbuja, aunque no lo quiere reconocer, y se está cubriendo. Esta divergencia persistente pues significa que el mercado teme una reversión brusca y que se prepara, pero aún no la ejecuta. Esto históricamente significa, este tipo de fenómenos históricamente significa que nos vamos a meter una torta de un momento a otro. No, eso sería un error. Eso sería un error. No significa eso. He encontrado 3 estudios, uno de JP Morgan, otro de Société Générale y otro de Deutsche Bank, que estudian este tipo de fenómenos. Más o menos parecidos, porque nunca se había visto tan exagerado como hasta ahora. Y lo que suele pasar no es lo que ustedes están pensando, que el mercado se va a caer, no. Cuando se ve este celo por cubrirse y en un rally alcista tan poderoso como este, en el conjunto de los 3 estudios podríamos concluir que en la semana siguiente, 2 semanas siguientes, el mercado lo que suele hacer es lateralizarse o corregir poquito. Nada más que eso. En un mes o 2 lo único que hace es seguir subiendo lento mientras el miedo se va disipando, las coberturas van bajando. Fíjense, no es una señal bajista esto. No lo es. Lo que sí suele suceder además, y en eso coinciden los 3 estudios, es que tras este fenómeno, al contrario de lo que se pudiera pensar, esto no es ninguna advertencia y es la volatilidad la que acaba cayendo y no el SP500. Porque los mecanismos de las tendencias alcistas que generan este tipo de desconfianzas son muy persistentes y muy difíciles de girar. Por lo tanto, atención a este fenómeno, porque en lugar de indicarnos que viene el sopapo, más bien podría estar indicando que hay mucha desconfianza y que esa desconfianza te protege. ¿Cómo te puede proteger la desconfianza? Pues miren, es muy sencillo de entender en pocas palabras.
Verán, como este es un rally con muchas coberturas, ¿qué sucede si ahora empieza a bajar? Pues si empieza a bajar, las manos fuertes no hacen nada. No venden las acciones, con lo cual se produce el efecto de bola de nieve y todo el mundo corriendo. ¿Por qué? Porque monetizan las coberturas. No les hace falta vender. Las bajadas duras son cuando todo el mundo está tan confiado, no hay coberturas de ninguna clase, y cuando el mercado cae no hay coberturas que monetizar y por lo tanto se vende el valor a palo seco. ¿Me comprenden, no? Por eso, como al haber tanta precaución por debajo del mercado, aunque no lo veamos, a pesar de la euforia, no todo el mundo está tan eufórico. Si estuviera todo el mundo tan eufórico, no estaría el oro entre 1908,9. Como hay un sector, esta es una burbuja un poco atípica, hay un sector que sí que ve la burbuja, que no se fía ni un pelo y que está siendo prudente, y precisamente porque hay tanta gente prudente, pues hay más posibilidades de que siga subiendo por muy sobrevalorado que esté. Y mucha gente muy prudente, o sea, es que esto no lo dice todo, es que miren el gráfico del oro, señoras y señores. Es que esto parece el Sputnik. Yo cometí el error de tomar beneficios aquí para intentar entrar más abajo, se me escapó por $10, me tenía que haber tirado de cabeza y ya no he podido entrar. Bueno, mala suerte, le sacamos casi un 4%, ¿qué vamos a hacer? Pero es que va como una moto, no parece que se vaya a parar hasta el 4000. Ha sido uno de los protagonistas de la semana. El oro no está subiendo porque sí, el oro está subiendo porque esto es una burbuja típica. Hay un sector de los mercados financieros que no se cree nada ni de Trump, ni de von der Leyen, ni de España, ni de Italia, ni de nadie. Y acabo de nombrar políticos de izquierda, de derecha y de todos los colores. Pero es que no ese es el problema. Los políticos nos están vendiendo ideologías y las ideologías nos tienen que entrar por una y salirnos por la otra. Aquí lo que cuenta es los resultados y cómo afecta esto en nuestro bolsillo, en nuestras vidas. Y está afectando muy negativamente todo el mundo, sea de derechas o sea de izquierdas. Ese es el problema. La desconfianza hacia los políticos actuales es mayúscula. La desconfianza hacia las monedas fiat es mayúscula. Yo soy el primero que no se cree nada. Busquen alternativos. Alternativos hay muchos. Hay quien le puede gustar las criptos, hay quien le puede gustar el oro, hay quien le puede gustar el franco suizo, hay quien le puede gustar el inmobiliario, hay quien le puede gustar el sector primario, yo qué sé. Hay un montón de escapatorias en una situación así. Pero desde luego, apostar a muy largo plazo nuestros ahorros a una basura de moneda como el dólar o como el euro, plagada de deudas hasta arriba y encima los políticos siguen dando paguitas, todos, de derechas y de izquierdas, del centro y del medio lado, todos. Pues la verdad, desconfianza total. Los bonos basados en ¿qué? En más deuda, la gente tampoco se fía. ¿Que a corto plazo esto no va a estallar? No, claro que no va a estallar, es imposible, porque van a seguir emitiendo más papelitos, y más deuda, y más birri, y más moneda fiat. Por si alguien no lo sabe, lo de moneda flat o moneda fiat viene del latín, la palabra fe o confianza. Cuando se salió del patrón oro, a partir de ahí, el valor de todas estas monedas es la fe, la confianza, porque ya no está respaldado por el oro. El oro se respalda a sí mismo el solo, como pueden ver. Pero si hubiera una crisis de confianza sobre las monedas, su valor es la fe. ¿Qué les parece? ¿No es muy fuerte eso? El valor de Nvidia son sus fábricas, son sus empleados, son sus chips, son su know-how. Tiene muchas cosas a las que agarrarse, pero el valor de las monedas fiat con este nivel de deudas, si no estuviera este nivel de deudas, hay mucha cosa, hay una contabilidad nacional detrás, pero con este nivel de deudas impagable, ¿cuál es el valor de esas monedas basadas en la fe? Nvidia puede estar sobrevalorado. Las monedas fiat simplemente están en un futuro distópico. No sé, igual alguna de estas naves que están entrando en el sistema solar pues son extraterrestres y compran la deuda. Es la gran esperanza que tenemos. Otro de los factores clave que estamos teniendo en esta subida, y no se nos debe olvidar,
Pues es que el cierre de cortos está siendo extraordinario. Extraordinario. Fíjense qué barbaridad, esto es un paper de ayer mismo de Goldman. Fíjense qué barbaridad la cesta que tiene Goldman creada de valores con muchos cortos contra valores con pocos cortos. Es decir, valores de mala calidad, o el valor que tiene muchos cortos suele ser un valor de mala calidad, contra valores de mucha calidad, que suelen ser los valores con bajos cortos. Bueno, pues esta cesta lleva subido el tropecientos % los que están en corto, muchos cortos contra los que están en pocos cortos. Y se ha ido al percentil 99,8, es decir, a cosas en los últimos 17 años, es decir, a cosas que se ven muy pocas veces. Miren, aquí lo tienen. Por ejemplo, a un mes, miren lo que han subido los valores con más cortos sobre los valores con menos cortos. Este gráfico es muy importante. Estamos hablando del mayor cierre de cortos, por lo tanto, desde después del COVID. Y antes, desde después de la crisis financiera. Como ven, vivimos un momento totalmente atípico. Porque era normal que hubiera mucho cierre de cortos después del COVID cuando la cosa se iba arreglando, ¿no? Como era normal que hubiera mucho cierre de cortos también tras la crisis financiera cuando las cosas empezaban a ir mejor. Pero ahora, ¿santo de qué este cierre de cortos? Se nos ha ido la cosa de las manos. Que se nos ha ido la cabeza. Pero nadie lo va a decir porque si no te estigmatizan. Se nos ha ido la cabeza, se nos ha ido la cabeza. No sé si queda clara la idea. Se nos ha ido la cabeza. Bueno, ahí queda este dato, ¿eh? Ahí queda este dato. El analista lo que dice, y creo que bien dicho, es que a pesar de esta barbaridad, ellos piensan que la subida podría continuar en el último trimestre porque aún hay inversores que se han perdido el rally y que van a intentar cazarlo ahora. Y sobre todo porque históricamente, y esto es importantísimo, muy importante este dato también, porque históricamente los amplios cierres de cortos, cuando se han movido en percentiles tan altos, típicamente continúan en el corto plazo. Y para nada significa que necesariamente se vaya a dar la vuelta el SP500. Muy importante esto, ¿eh? Aquí se ve los retornos un mes después de hacer los cierres de cortos y como vemos, para nada el mercado baja. Como ven, el mensaje es muy reiterativo. Miremos los indicadores. ¿Qué miremos? Vemos. Estamos en una burbuja desmadrada, desnortada, pero que lo normal es que se siga subiendo más. Bastante más. Este tipo de cosas no terminan hasta bastante más lejos y de una manera bastante imprevisible. El mensaje es el mismo repetido una y otra vez. Aquí lo vuelve a repetir como conclusión de este gráfico que el cierre de cortos típicamente no significa para nada que se vaya a bajar, sino que más bien continúa la subida en el corto plazo. Insisto, estamos en una burbuja desnortada, desmadrada, pero históricamente en este tipo de situaciones se sigue subiendo, por lo tanto hay que tenerlo muy clarito. En este gráfico yo creo que lo van a ver más claro. Este es el porcentaje de subida tras un mes, después de un gran cierre de cortos como el actual, y este en azul más clarito tras 3 meses. Y la propia cesta de valores con más cortos sobre valores con menos cortos, también sigue subiendo después del gran cierre de cortos, tanto a un mes como a 3 meses, y no poco, precisamente. O sea, que no esperen que esto se vaya a revolver. El tipo de dinámicas que estoy intentando explicar en todo el vídeo, que son muy psicológicas, son muy complejas y esto no es fácil darle la vuelta. Claro, otra reflexión que hacen es en el tipo de porquerías ya en el que se está metiendo el mercado. La línea negra es valores buenos contra valores malos, y son todos así. Por ejemplo, la línea azul es esta línea azul que no para de caer también, es valores de alta calidad contra valores de baja calidad. Entonces, el mercado va al revés, está primando la porquería contra la calidad. Se nos ha ido la cabeza, pero ya digo que este tipo de dinámicas son así.
Miren este otro gráfico. Valores en negro, valores buenos tecnológicos contra valores que no tienen beneficios en tecnología. Los que no tienen beneficios mucho mejor que los otros. Todo siempre así, siempre así. En un mercado así, como ven en este gráfico, la correlación es muy baja y por lo tanto es un mercado de selección de acciones. Que la correlación es muy baja, hay mucha dispersión. Hay muy poca correlación y mucha dispersión. Por lo tanto es un mercado de selección que hay que currárselo. Otra cosa también un poco absurda. Volatilidad de los valores dentro del Nasdaq contra volatilidad del propio índice. Pues también en máximos históricos. Ya ven. Todo está así. Está descocado, está desnortado, pero va a seguir seguramente. Otro índice del desmadre. Market Van Bullish Consensus. Como ven, este indicador de sentimiento, que es bastante apreciado por los grandes operadores, no había tenido una euforia comparable, excepto en el 2018 y el 2024. En ambos casos se cayó mucho a continuación, mucho. Alrededor de un 20%. Pero aún le queda para llegar a extremos. Pero está muy calentito también. Miren lo que están haciendo estos políticos irresponsables. Esto es un gráfico de la deuda, no deuda absoluta, que esa está en máximos históricos con mucha diferencia, sino en función del Producto Interior Bruto. O sea, deuda pública bruta contra o proporción sobre el Producto Interior Bruto. Como ven, los Estados Unidos en línea roja solo habían tenido proporciones parecidas en la Segunda Guerra Mundial. Ahora están otra vez ahí. O, por ejemplo, vean Francia. Ya saben que es un país que está siendo muy castigado. Estaría por aquí. Solo tuvo deudas en proporción al Producto Interior Bruto más altas en la Primera Guerra Mundial. O vean Japón, que es esta línea negra más oscura. Estos ya no sé, por dónde van. Es que ni en la Primera Guerra Mundial ni en la Segunda... Bueno, la Primera Guerra Mundial ya les afectó menos, pero la Segunda Guerra Mundial, que sí que les afectó mucho, no se llegó a deudas tan grandes. O sea, es absolutamente increíble. No perdamos de vista la bolsa china, que ha vuelto a tener un mes magnífico. Lleva ya una racha de 5 meses consecutivos al alza, lo cual no se veía desde el año 2018. Está subiendo mucho a pesar de que su economía está débil. Ya ven, da igual, ya no se funciona como antes. Da igual la macroeconomía. El mercado lo que cotiza es las expectativas que tiene. Si la economía va mal, entonces como se piensa que van a dar muchas ayudas, mucha liquidez y muchas cosas, pues sube, aunque la economía vaya mal. El mercado hace lo que le da la gana y los que nos tenemos que adaptar al mercado somos nosotros. Fíjense en este gráfico cómo las grandísimas inversiones que se están haciendo en inteligencia artificial y tecnología son las que están sosteniendo el Producto Interior Bruto. Impresionante, ¿eh? Y por último, el punto débil de la inteligencia artificial. Si todo sigue así, estas serían las previsiones del IPC de electricidad en Estados Unidos para finales de 2026, mediados del 2026. Este es el problema de la inteligencia artificial. Límite, por decirlo de alguna manera. Bueno, pues vamos a terminar como de costumbre los últimos minutos para darle un repasito al paper de Harnett, de Bank of America. Como siempre, una mirada fresca al mercado, una mirada tranquila. La primera cosa sobre la que les llamo la atención es sobre su indicador Bull and Bear. Recuerden que este indicador, cuando llega a 7,2, 7,3, es una señal de salida muy poderosa. Y todo esto cuadra bastante con todo lo que estamos diciendo en el vídeo. Estamos en una burbuja, pero que lo normal es que siga subiendo, pues a lo mejor cuando esto llegue ya a la línea peligrosa, nos da la señal buena de que la burbuja puede empezar a estar en peligro. Puede que sea un indicador muy a tener en cuenta. De momento, aún no ha llegado al nivel. El propio Harnett habla de 8, pero por histórico 7,2, 7,3 ya empieza a ser un mercado muy peligroso. Aún estamos lejos y estamos en 6,5. Vamos a traducir con la ayuda del ChatGPT estos 4 primeros párrafos del paper. Lo primero que dice es ideología del mercado, espíritu del momento. Dice, estas grietas en el crédito son un asunto importante, pero no lo suficientemente grande como para marcar un techo de mercado por ahora.
Luego dice, en cada uno de los últimos 5 meses, el mínimo mensual del SP500 se registró en el primer día hábil del mes. Luego ya, pues siguió subiendo. Dice que esto no se había visto desde el 28, justo antes del crash del 29. Ahí, y lo deja el tío así, lo deja como y no hace ningún comentario, como diciendo, toma, la que acabo de soltar. Récord de 152.000 millones de dólares de entradas netas en ETFs de renta variable global en las últimas 3 semanas. O sea, una barbaridad de dinero lo que ha entrado ahí. Los activos de los fondos del mercado monetario alcanzan 7,3 billones de dólares, lo cual es el 13% de la capitalización total del SP500. Es paradójico, pero hay mucha gente que sigue en la cueva, o en el oro directamente. Este porcentaje solo ha sido más bajo en el 17-18, 2021-2022, que la cosa no acabó bien. Las tendencias estructurales siguen firmes, corporaciones sobre gobiernos, inversión pasiva mejor que inversión activa, pero está cambiando a otras megatendencias, de la guerra a la paz. Pues sí, tarde o temprano va a acabar la guerra de Ucrania y va a acabar el lío en Oriente Medio, y eso tendrá tendencias en el mercado muy importantes a considerar, creo yo. De la independencia de la Fed a la deferencia política, claramente. La Fed va a perder la independencia, tiene también toda la razón. De las fronteras abiertas al control fronterizo, pues tiene también razón. El tema de la inmigración se está frenando muchísimo en todos los sitios y esto pues también afectará al mercado de una manera o de otra. Y del excepcionalismo estadounidense a un reequilibrio global. Ya no es todo Estados Unidos, sino que también sirven otros mercados. Conclusión. Esta transición favorece al oro y a los mercados internacionales durante la segunda mitad de la década del 2020. Todos estos cambios de paradigma en los que tiene toda la razón. En la semana tenemos 26.000 millones de dólares de entrada en valores, en acciones, 20.800 millones a la cueva, en cash, 19.900 millones de dólares entran en bonos, 5.900 millones de dólares entran en oro, que para el tamaño de este mercado es muchísimo, y ojo, 2.900 millones de dólares entran en criptos, que para el tamaño de ese mercado es muchísimo también. Me salto algunos párrafos y voy a traducir estos 3 últimos, que me parecen bastante interesantes. Vamos allá. Nos traduce el ChatGPT. Encantadora burbuja. Pero es que lo que hay. Estamos en burbuja. Este hombre, por fin, gracias. Harner, por decirlo. Estamos en burbuja, hay que reconocerlo. Pero hay que seguir aprovechándola. Él dice que está largo en recursos naturales, o sea, materias primas y en acciones del Reino Unido para aprovechar la burbuja de la inteligencia artificial. Dice que las burbujas igual a expansiones y que la mejor forma de jugarlas es con una estrategia barbell, es decir, de barra. Una parte en el lado de la burbuja, es decir, directamente en inteligencia artificial, y otra en activos cíclicos baratos, como son las materias primas, ya que la inteligencia artificial está devorando commodities. Es decir, gracias Harner reconoce como yo que hay una burbuja de la inteligencia artificial, es lo que hay, pero dice que hay que aprovecharla porque aún puede seguir en marcha. Dice que las valoraciones, los precios de las acciones, la concentración, la especulación, todo está en zona espumosa, es decir, en zona de burbuja, excesivo. Y los indicadores adelantados de inflación, por mucho que el mercado se niegue a verlo, están girando al alza. Por ejemplo, los índices de precios pagados del ISM de servicios están subiendo. Y tiene Harner toda la razón, porque ayer mismo se dio este dato y el ISM de servicios, precios pagados, quedó en 69,4 cuando se esperaba 68. De hecho, los bonos no subieron mucho, pero el súper psicológico mercado de la bolsa no hizo caso del tema. Pero también dice Harner que todas las burbujas de la historia han estallado por un endurecimiento de los bancos centrales. Y ningún banco central del mundo ha subido tipos de interés en los últimos 2 meses. Sigue diciendo que él está corto del dólar, que lo tiene clarísimo y que ve, voy a resumir un poco, que ve fisuras en el crédito, como por ejemplo el consumo subprime, que están afectando a financieras de consumo y capital privado. Pero dice que los mercados de crédito, nos vamos aquí abajo, no anticipan contagio hacia la economía a los mercados en general, por lo tanto sin problemas.
Otra cosa interesante, dice que está largo en bancos chinos. Dice que los bancos de Japón y Europa están ganando con el fin de la deflación y con el desplazamiento del exceso fiscal desde Estados Unidos hacia el resto del mundo. Dice que en los últimos años los rendimientos alemanes han subido más de 300 puntos básicos y los bancos alemanes más del 300%. Recuerden que a los bancos les viene muy bien las subidas de tipos porque les suben el margen. Dice que ahora los rendimientos de los bonos chinos están girando al alza después de un enorme descenso secular, lo que sugiere un punto de inflexión para el sector financiero chino. Por eso entra en bancos chinos, porque se acuerda de la historia, los bancos alemanes 300 puntos básicos de subida, 300% de subida, los bancos japoneses con 150 puntos básicos de subida de las rentabilidades de los bonos han subido más de un 200%. Pues él dice que como China se va a meter en ese proceso, pues que él se mete ahí. Muy interesante como siempre todo lo que nos dice Hartnett, aún hay más, pero bueno, yo creo que más o menos les he reflejado lo más importante. Espero haberles dado buenas pistas. Vamos a terminar haciendo un repaso rapidísimo de cómo están los sistemas. En el DAX estamos cerrados, pero empieza a moverse por encima de 60. Si rompiera la resistencia podríamos valorar el entrar. En el euro seguimos cerrados, está muy lateral y el sistema no tiene ninguna traza de ir a darnos señal. En el Bitcoin el sistema nos está dando señal de entrada larga porque el RSI ha pasado por encima de 60 y ya ha roto máximos, pero como está justo a la altura de los máximos anteriores, vamos a esperar un poco. Si consigue pasar con claridad estos máximos anteriores, se activaría señal de compra. En bono americano a 30 años se activó a principios de semana señal de compra, entramos largos, continuamos largos. En SP500 y Nasdaq ni me molesto en ponerles el gráfico, largos larguísimos porque... ¿Qué les voy a contar, no? Está súper alcista, lo hemos hablado muchas veces, no hace falta más. En el oro seguimos cerrados, ya lo he comentado antes las circunstancias, y en el petróleo hemos cerrado posición. Ya se perdió la zona de soportes a una posición que nos ha dado pérdidas, de momento cerrados, aún no nos está dando señal de abrir cortos. En el IBEX, que sigue súper alcista, pues seguimos largos, sin mayor novedad, y en Nvidia por último, pues hay que recordar que en los últimos días de la semana nos volvió a dar señal de compra. Se metió por encima de 60, rompió a continuación los máximos, estaba rompiendo la resistencia anterior, pues por lo tanto señal de compra activada. Muy importante, por cierto, para el resto del mercado, ya que Nvidia tiene un peso sobre el mercado realmente tremendo, pues el darnos cuenta de cómo Nvidia ha roto una resistencia importantísima. Mientras no se vuelva a meter por debajo de la misma en 183, pues estaría muy alcista. El lunes en el vídeo de apertura les doy los niveles cuantitativos y técnicos del SP500 con mayor claridad. Pues nada más, aquí terminamos, que ya estamos fuera de tiempo. Muchísimas gracias a todos los amables escuchantes. Denle al like si les ha gustado el vídeo, por favor, que siempre nos es de muy gran utilidad. Les doy las gracias por estar una semana más con todos nosotros. Les emplazo mañana domingo con el pequeño vídeo de reflexión de todos los domingos. Recuerden que tenemos una sección nueva abierta, que es Ecos de Finanzas desde Suiza, donde voy comentando cosas muy interesantes. Por ejemplo, les recomiendo el vídeo sobre cómo nos engañan con el IPC. Os lo pongo como pregunta, ¿nos están engañando con el IPC? Lo tienen recomendado arriba a la derecha. Denle un vistazo si no lo han visto. En esa sección voy poniendo cosas que creo que son bastante interesantes. Ecos de Finanzas desde Suiza. Pues lo dicho, muchas gracias a todos. Les envío saludos afectuosos desde Suiza. Recuerden, yo me equivoco más que una escopeta de feria. Hagan su propio análisis, que es el único que vale. Hasta pronto.